Hablamos de educación sexual, hacemos referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, difusión, divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. Aparato reproductor masculino-femenino, orientación sexual, relaciones sexuales, planificación familiar, uso de anticonceptivos, sexo seguro, entre otros. Hasta ahí vamos bien, pero ¿alguna vez nos hemos centrado o ustedes se han centrado como padres en hablarle o en cómo hablarles a sus hijos en edad escolar sobre sexo y sexualidad? Es un tema que en la actualidad sigue siendo tabú, temas que algunos padres prefieren evitar y creen o piensan que evitándolo se van a liberar por un determinado tiempo, cuando necesariamente no es así. La educación sexual en niños pequeños, comienza con todo esto de aperturarse a la curiosidad de conocer su cuerpo, y esto da pie a abrir el escenario perfecto para que ustedes como padres o madres se preparen para cuando les hagan esas preguntas incómodas y ustedes tengan la capacidad de una respuesta, por supuesto, una respuesta viable para la edad, el grupo etario del niño como tal. A ustedes, gracias por escucharme. Mi nombre es Roger Alejandro y ustedes saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like, comentar, prender las notificaciones, activar la campanita para que semana a semana ustedes puedan disfrutar de episodios de mi podcast, temas totalmente diversos, entretenimiento, temas de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante serio que está a la palestra. Para muchos de nuestros países sigue siendo tabú, pero es importantísimo. Si usted es un padre o es una madre que tiene un niño en edad escolar y quiere hablarle de sexo y sexualidad con palabras acordes a la edad, este es el podcast de hoy. Mi podcast se va a llamar ¿Cómo hablar con mi hijo o mi hija en edad escolar sobre sexo y sexualidad? Hoy tengo el placer y la dicha de tener una invitada muy especial, la doctora Daniela Morales. Ella es psicóloga, mención clínica, tiene una especialización culminada en terapia de la conducta infantil, tiene un diplomado en sexualidad integral, 9 años de ejercicio profesional trabajando con niños, adolescentes y su respectiva familia. Ella se encuentra en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Daniela, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer, un gusto. Buenos días, Roger, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, y qué mejor que hablar hoy de este tema que mejor dicho, tabú. De hecho, me llegan siempre a la consulta los papás bien aterrados y preocupados por ciertas conductas que hacen sus hijos en etapa preescolar, que yo les digo que es acorde a la edad. Pero recuerda que nosotros como padres hemos tenido una enseñanza un poco difusa sobre la sexualidad, en donde lamentablemente creemos que el sexo es netamente de lo que tenemos que hablar, y no entiendo por qué a veces confundimos sexualidad y sexo, cuando son dos cosas totalmente distintas, a pesar de que van enlazadas. Entonces, generalmente, hablar de sexualidad genera miedos, ansiedades, los padres se cohíben, comienzan a no, yo no le voy a contar eso ahorita, porque entonces esa información pues me le va a generar una serie de situaciones, y no. Yo creo que si educamos en casa, la información va a ser más viable, más segura, más confiable, y vamos a poder establecer confianza en nuestros hijos, así de sencillo. Claro, así como tal, lo has dicho tú. Bueno, para empezar, ¿cómo te digo? Daniela, doctora, quizás para tener un respeto aquí. Daniela, ok. Daniela. Vamos a empezar a hablar de este tema. Ya tú nos aclaraste que sexo y sexualidad son dos cosas totalmente distintas. Pero tenemos en casa un niño o una niña de edad escolar, tomando en cuenta o teniendo como plus que ahorita hay tantas nuevas tendencias, tenemos nuevos, vamos a decirlo, nuevos métodos que tienen que ver con las plataformas digitales, tiene que ver con el internet, que en muchos casos puede
causarnos positivamente en la educación de nuestros hijos, a veces negativo. Pero nosotros como padres o los padres que nos están escuchando, ¿cómo hablamos con un niño o niña de edad escolar? De la formación que vienen de la escuela, de lo que ven en internet y los valores en casa. ¿Cuál es el lenguaje ideal para hablar con un niño de edad escolar sobre sexo y sexualidad? Bueno, principalmente es importante educar a los padres. Lo primero que yo siempre hago en consulta es educarlos sobre lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, hablarles un poco de lo que es el género y lo que es el tabú también, porque de allí parte, porque a veces tenemos creencias o falsas creencias o errores de concepto, ¿no? Cuando hablamos de sexo vamos a hablar en varones y hembras, así de simple. Entonces son estas características con las cuales nacemos y nosotros somos seres sexuados desde antes de nacer. Ya viene un sexo, ya la mamá y el papá se van preparando con las cosas que van a comprar del bebé, o sea, es un tema, ¿no? Entonces ya somos seres sexuados desde el proceso de antes de nacer, ya eso lo entendemos. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de todo lo que nos complementa como seres humanos, las relaciones interpersonales, estamos hablando también de la autoestima, de mi seguridad, de lo que veo en el espejo y me siento agradado, inclusive de esa posterior comunicación que vamos a tener con nuestra pareja en la edad adulta, recordando que siempre digo que desde la niñez, desde la infancia, nosotros debemos ir estableciendo pautas a nuestros hijos para que el día de mañana, que sean unos adultos, sean adultos operativos, sean adultos con una capacidad de decidir, inclusive en sus relaciones futuras. O sea, qué me gusta y qué no, pero eso va desde una buena enseñanza, desde que no me hablaron desde el mito, que no me hablaron desde la falsa creencia, de que siempre me dijeron cuáles eran los nombres correctos de mis genitales, porque también eso hay un tabú. No sé si a ti, desde pequeño te decían no el nombre correcto de manera científica, sino otro nombre a los genitales. Sí, total. Ah, bueno, entonces se pasa, ¿no? Que el gusanito, entonces el niño no entiende, pero ¿qué se puede parecer es un gusano? O sea, o a las niñas el cofrecito o la galleta. Total. Es un tema que yo les digo, ya va, pero es que no lo va a entender cuando el niño quiera comentarnos alguna situación importante de los abusos sexuales, que posterior lo vamos a estar hablando. Entonces, ahí el especialista no va a saber inclusive que de qué está hablando el niño. Ah, me mordió la galleta, ajá, pero tú te has creído de que es la galleta de comer. Claro. Resulta que no sabemos que es que hay un error de concepto. Total, ¿Okay? Total. Entonces, es un tema. Claro. Ahora, hablando de esos mitos y de esas falsas creencias, quizás puede crear como una confusión también, porque nos crecimos con el gusanito, bueno, en Venezuela la totonita, pero va mucho más allá. Cuando hacía la introducción, decía que en la edad escolar el niño está aprendiendo a conocer su cuerpo, a agarrarse sus genitales, y muchas veces, porque lo viví con familiares pequeños, decía, no te toques eso, o no te toques aquello, entonces crea como que una cápsula de que, bueno, esto es prohibido, y sí, crecen con eso, ¿no? Es correcto, ¿no? Y que también algo importante que además de que la educación sexual, debemos partir desde unas etapas psicosexuales de los niños por edades. Por eso es que a veces los papás me decían o me dicen, porque mi hijo se mete todo a la boca o se lleva todo a la boca. Y es cuando yo explico las etapas psicosexuales de Sigmund Freud. Tenemos la etapa oral de 0 a 2 años, los niños van a conseguir placer, el niño consigue placer a través de llevarse todo a la boca, que es la zona erógena, donde se recibe placer. Posterior viene la otra zona, que es a partir, ¿ok?, de 2 años a 4 años. Entonces el niño aquí en la etapa anal, por eso es que a veces los papás me dicen, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Mi hijo todavía no controla el esfínter. Yo le digo, ya va, si usted hace reprimiendas en esta etapa, vienen patologías a futuro. ¿Qué tan importante inclusive en la etapa oral cuando hablamos del destete? Eso es también un proceso bien particular, todo lleva una razón de ser. Entonces, a veces alterar las etapas del neurodesarrollo, las etapas psicosexuales también traen posterior consecuencias negativas en la etapa adulta. ¿Qué es lo que yo siempre les explico a los papás? En etapa anal, el niño recibe placer a través del ano, esa expulsión o esa retención de las heces. Posterior tenemos una etapa
a la que uno le llama la fálica. Bueno, aquí los niños en la etapa preescolar van a estar curioseando, por ejemplo, en saber qué tiene el otro que no tengo yo, porque yo tengo una vagina y el otro tiene un pene. ¿Qué pasó? Y a veces los niños despiertan esa curiosidad. ¿Ok? De 4 a 6 años viene comprendida esta etapa y a veces ahí es donde viene el problema, que viene la autoexploración y los papás, no te toques, no hagas. Ahí es donde yo les digo, ya va, el niño tiene derecho a conocer su cuerpo y hay niños que tienen en ese proceso de autoexploración no sienten placer, porque no hay placer allí. O sea, no es la misma connotación que nosotros le damos. Es que se sienten agravados, se siente algo bien allí y no saben qué pasa en su cuerpo. Ahí es donde uno le tiene que explicar como papá que a medida que se va conociendo, a medida que en este caso va explorando sus genitales, va a sentir como cosquillitas, pero que eso no es nada malo, que para eso tiene que conocer su cuerpo, que no más nadie puede estar tocándolo. Ahí tú comienzas con educación. Y allí, en ese momento, nosotros comenzamos la educación sexual. Llamarle correctamente los genitales por sus nombres científicos, es pene, es vulva, ¿ok? Y posterior a ese conducto es donde está la vagina. Entonces también eso es otra controversia que tenemos. Posterior, explicarle cómo debemos asearnos, quién nos debe asear, quién nos debe bañar. Eso es algo también súper importante. Importantísimo. Eso es importantísimo. Y quizás a veces en nuestra sociedad, cuando son niñas, ni siquiera a veces permiten que el propio papá las bañe. Por ese tema de pudor o porque el papá no, lo impide, pero es tan importante eso del tema del aseo, de quién lo va a asear o quiénes, porque, bueno, de ahí vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es el abuso sexual en niños, pero qué importante que hayas tocado ese tema de la exploración y por supuesto de quién es el responsable de el aseo del niño o de la niña como tal, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esa exploración temprana en los niños, creo que tú le explicabas, pero de alguna manera como cuando te llegan los padres a consulta y hablábamos de que es un tema totalmente tabú todavía para nuestra sociedad, esa exploración temprana que inclusive muchas veces desde pequeño a uno le dicen que uno no puede jugar con muñecas, las niñas no pueden jugar con carritos, porque eso es de varón, eso es de niña, y uno va creciendo con ese estigma. Y de hecho lo hablábamos en estos días antes de esta conversación y tú me decías, es que realmente una persona normal, su orientación sexual o su gusto sexual lo define a los 21 años, aún a partir todavía. de ahí. A partir de allí. Entonces, todavía crean como, no sé si, bueno, me imagino que sí, todavía creamos ese estigma de que los niños con los niños y las niñas con las niñas. Es correcto. Es correcto. Fíjate que es bien importante este punto porque pasa mucho en consulta. Bueno, ay, que mi hijo le tuve que pegar porque está jugando con muñecas. Y yo le digo, ya va. Y usted le preguntó al niño qué rol está haciendo, porque cuando me llegan a consulta y utilizan los muñecos, yo pregunto, me dice, yo soy el papá. ¿Pasó algo malo allí? No, él está imitando lo que ve en su hogar. Entonces él está viendo un papá cariñoso, un papá que protege, una mamá cuidadora, y él está imitando esa conducta, es un proceso de imitación. Igual las niñas, no juega con carrito, ¿y por qué no? Y nosotros cuando somos adultos no manejamos carros. O sea, no entiendo. Me explico, a veces ahí es donde venimos con el mal concepto del género, que el género tiene que ver mucho con esto que nos asigna, estas maneras de comportarnos, y esto es sociocultural, totalmente. Inclusive en cada país hay una connotación distinta de hablar de sexualidad o de hablar de sexo. En unos países prohibido total, en otros son más liberales, en otros todavía estamos en ese proceso de conocer y de guiarnos de especialistas, porque también algo bien importante es lo que yo le digo a los papás cuando vamos a dar talleres de educación sexual en colegio. Uno primero establece un consentimiento informado a los papás y le explica el contenido que se va a dar, porque hay papás que te dicen que yo no quiero que mi hijo asista. Claro. Y eso se respeta. Entonces, en este caso es un tema bien particular, porque no vamos a hablar de nada malo, pero hay que también saber a qué especialista vamos a llevar
a nuestros hijos, a todo el especialista, vamos allá a la institución educativa que hable de estos temas, para que no hayan también información errada, porque si yo como especialista tengo también mis tabús, tengo mis errores de concepto, imagínate la información que yo voy a dar. No, no Entonces estamos allí haciendo es donde nada. yo por lo menos me baso desde la ciencia me dice esto y hay términos adecuados y acorde que podemos hablar. Inclusive en etapa preescolar, en etapas tempranas, uno cuando va a hablar de sexualidad, uno no va a iniciar con información que el niño no te haya preguntado. Tú comienzas primero, si el niño te hace una pregunta, con de dónde lo sacaste, quién te comentó, de dónde lo viste, porque tú tienes que conocer primero y tocar el terreno, vamos a decirlo así, de lo que sabe el niño, para que usted no vaya a hablar de más, Claro, ¿sabes? exacto, Porque a lo mejor el niño te exacto. está preguntando algo que va opuesto a lo que tú sabes, o de lo que tú le estás comentando, el niño no te está preguntando eso y usted creyó que sí. Hay que tener ojo con eso. Sí, no, importantísimo. Ahora, Daniela, te pregunto, bueno, no más que pregunta, no, es como que una orientación, ¿no? Creo que los momentos cotidianos en familia son clave esencial para aperturar esta educación sexual en el niño. Cuando hablo de Es momentos correcto. cotidianos, hablo de esos momentos íntimos de papá, mamá e hijo. Por ejemplo, que el niño se pueda bañar con el papá o el niño se pueda bañar con la mamá y viceversa. ¿Es importante eso, esos momentos? En etapas preescolares, en etapas más tempranas sí, porque el papá en este caso va a ser ese también cuidador. Lo que pasa es que a veces solamente dejamos el proceso de crianza a mamá, entonces a Ujú. veces mamá y excluimos a papá, ¿sabes? O papás se excluyen ellos mismos, entonces eso es un tema también Sí, de estilos de crianza posteriores. Pero el tema está en que ambos, como papás, deben establecer ese vínculo y deben también ser proveedores de información y también dar ese, ¿cómo te digo? Ese cariño, vamos a decirlo así. ujú. Entender al niño, también preguntarle, no solamente mamá, cómo te fue, qué hiciste, cuál fue lo que más te gustó de la jornada. Pero el proceso de bañarse es súper importante porque también los niños quitan esa curiosidad de que tiene mamá y explicarle, ojo, ¿sabes? Acorde, como siempre digo, a la edad, igual que en la adolescencia, acorde a la edad. Totalmente, totalmente. Ahora, en ese mismo caso hablábamos de que, bueno, los mismos padres se excluyen a veces, pero venimos de una sociedad y de países, en más que todos en Latinoamérica, donde casi el 80% de las madres son solteras y les toca Uh-huh. criar a sus hijos solas porque no tienen un papá. Bueno, sí tienen un papá, porque todos tenemos un papá, pero lamentablemente esa figura nunca existió, solamente fue un donante. Yo le digo los donantes. Pero en ese caso, cuando la mamá tiene la carga familiar sola, Uh-huh. le toca hablar de la educación sexual o a veces ni se habla de la educación sexual. Se deja tan Uh-huh. tácito como que ellos que vayan en el camino aprendiendo. Y creo que eso no es lo que realmente nosotros queremos, por lo menos ustedes, No. que tú que eres psicóloga, lo que queremos es que exista una educación sexual acorde y que crezcamos ya sabiendo realmente con lo que nosotros quisiéramos saber. Pero voy a entrar en un punto importante porque cuando la mamá ya está embarazada y tiene un niño en edad escolar, la pregunta básica es cómo llegó mi hermanito allí. Sí, Importantísimo. ¿Qué y boca? esto O sea, genera, porque siempre a uno le dicen, no, es que llegó la cigüeña, tu papá me puso una semillita. ¿Cuál es el lenguaje ideal, idóneo? importante eso porque le genera ansiedad y preocupación a las madres, a los padres, Sí, ruborizados. Entonces, bueno, pero ya va, vamos a jugar y marean al niño y ¡puf! No le dijeron nada. sí. Eso pasa mucho. Por ejemplo, hay niños que no lo preguntan, pero hay niños que son muy inteligentes también y están al tanto de todo. Y además, otro recurso que tenemos es el aparato electrónico, ¿sabes? Hay Sí. niños que están Ujú. expuestos a muchas pantallas, que tampoco es muy bueno. Pero esto, bueno, están expuestos en pantalla y vieron alguna información que se coló por ahí. Y yo como mamá estoy embarazada, ¿y qué hago? ¿Qué digo? Ujú. Primero, Ujú. no entrar en pánico. O sea, primero preguntarle de dónde vio la información, qué cree él. Comienzo por ahí, ¿qué crees tú? ¿Cómo llegó mamá? ¿Cómo llegó tu bebé, tu hermanito allí? Y bueno, él a lo mejor va a dar alguna información. Pero la cigüeña no es ideal porque el niño va a creer esa falsa creencia
Y imagínate que otro niño esté más educado y él le diga, mi hermanito lo trajo la cigüeña a la puerta de la casa. Se van a reír de él. Y si es más grande, genera el bullying. ¿Ok? Porque está más grande, está de repente en otras etapas escolares. Entonces no, es explicarle que mamá y papá al unirse, pero deja de unirse cómo, puede dar tanto detalle, depende de la edad. Yo siempre digo, una sola edad del niño, tiene 4 años, no le puedo dar tanta información, pero previo a eso, sería bueno repasar, ¿ok? Mi cuerpo, de qué está conformado mi cuerpo, y explicarle, si está más grandecito, la unión del espermatozoide con el óvulo, allí. Pero a veces los papás le generan más ansiedad porque entonces comienzan a rebuscar información, a dar más nombres falsos y eso no aclara nada. Eso no aclara. Si la información, ¿no? Claro, si la información no está acorde a la edad del niño, explicarle que cuando esté mucho más grandecito él podrá entender más cosas que en este momento tal vez no. ¿De dónde sale mi hermano? ¿Cómo va a salir mi hermano de allí? Y hay que explicarle porque hay 2 maneras. O sale por la vagina o sale por una cesárea, explicarle cómo es la cesárea. Es una operación. Entonces, o sea, no tanto detalle, porque el muchachito va a estar todo traumado allí, o preocupado de que mamá le va a hacer daño. Claro. ¿Sabes? Pero siempre es importante, primero, sentirse tú seguro y tranquilo, porque si el niño ve nuestro lenguaje corporal de ansiedad y preocupación, el niño va a decir, algo está pasando. O está mal esta información, o mejor yo no pregunto, y comienza la culpa, XY, toda situación allí. Hay que tener también cuidado con lo que, siempre digo, acuerdo a la edad, responda. Y si usted no sabe cómo responderle, apóyese de un profesional que también le pueda ayudar. Sí, no, que eso es súper importante también. Ahora, Daniela, en el caso de papá y mamá, bueno, se les olvidó cerrar la puerta y el niño en edad escolar abre la puerta y los encuentra en pleno acto. Ahí es donde comenzamos a adelantar información. Sí, inclusive también un error es cuando dormimos con los niños en habitación y comenzamos a ejercer el ejercicio de la función sexual, que es el acto sexual como tal. Detalles, porque ¿qué comentan los niños en la consulta? Mi papá le está haciendo daño a mi mamá. Y estaban peleando, las otras verbatim estaban peleando. Entonces, creen que el papá es el que le estaba haciendo daño a mamá, ¿sabes? Y comienza un rechazo allí cuando la información no es correcta. Obviamente, si ya esto pasó, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que dar la información de que mamá y papá se quieren mucho, de que mamá y papá en esos cariños, no están peleando, se están demostrando ese amor. Insisto, acuerdo a la edad, porque si está muy pequeño no podemos le dar tanto detalle, pero si ya está en etapa escolar, ya que tenemos que hablar de cómo es el proceso desde el ejercicio de la función sexual. ¿Okay? Se une mamá y papá introduce el pene en la vulva de mamá, en la vagina de mamá, en este caso, que ya no es la vulva, es la vagina de mamá, y comienzas a explicarle ya, como te digo, de la edad también, porque aquí estamos hablando de lo muy general, pero cuando me llegan a consulta es distinto porque, ya yo sé la edad del paciente y puedo de repente abordar el tema, pero el tema está en que yo siempre recomiendo cierre su puerta, no duerma con su hijo en la misma habitación donde se va a ejercer la función como tal, porque sí, también, creo que cada quien tiene que cumplir su espacio de privacidad también, ¿no? Todo el mundo, todo como debe ser. Ahora, sí, bueno, el niño duerme con usted, pero aquí por allá, entonces es otro lugar, porque ahí no puede ser. ¿Okay? Claro, no es el lugar ideal. No sé si tendría que ver, pero el maltrato o el abuso, no vamos a hablar del niño, el abuso de papá hacia mamá o de mamá hacia papá, ¿puede influir en la educación sexual del niño? Cuando estamos hablando de peleas, discusiones constantes, situaciones de agresividad, claro que influye porque él va a crecer con que esa es la manera a lo mejor ideal si eso no se trabaja a tiempo. Es correcto. Si yo te quiero, no te tengo por qué agredir. Si, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que aprender? Que de papá y mamá debe siempre haber una buena comunicación. Ahí es donde nosotros trabajamos el comportamiento asertivo. Entonces, bueno, buena comunicación con los papás, de los papás también a los hijos, porque también pasa mucho que no solamente es agresividad desde los papás, entre ellos, sino que también traspolamos esa conducta a los hijos. Y pues está totalmente que la educación sexual viene también desde la conducta, desde lo que nosotros mismos decimos,
Y también algo bien importante que a veces no se cuenta, pero es cómo yo me percibo como representante, como papá, como mamá, al frente del espejo. Y muchos verbatim de mamá es, y eso vamos educando de manera incorrecta. Hoy amanecí que no me gusta cómo me queda la ropa todo el tiempo yo, Dios mío, que no sé qué. Y esas informaciones van para nuestros hijos. Y a veces en consulta he visto niñas con trastorno de alimentación. Y cuando yo indago, es que mi mamá me dice que tenemos que comer de esta manera, o que estar gordito es malo, o que estar con un sobrepeso, en efecto afecta a la salud, es verdad, pero las verbalizaciones de manera negativa, háblale de la salud, porque tenemos que comer de manera adecuada. ¿Sabes? Entonces esos errores allí vienen y afectan a los niños bastante. En edad adulta, muchísimo, si no se trabaja a tiempo, claro. No, y que creo, y corrígeme si no es así, cuando hablamos de niños en edad escolar, es la etapa donde ellos son una esponja y absorben toda información en su CPU para ya cuando entren al momento o a la adolescencia, pues ya ellos como que proceden como que mucha información, ¿no? Ahora, Es correcto. Tocando otro tema que es importante también, y es el abuso infantil. De hecho, hablando contigo, me quedé asombrado por un comentario que tú me hiciste, que inclusive quieren como que normalizar la pedofilia. Inclusive ya sacaron una bandera. Yo me quedé como que, bueno, ya va, ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros? ¿No? Pero tocando un poco ese tema, un tema bastante delicado y que me gustaría tocar contigo con pinzas, ¿no? ¿Cómo saber o cómo nos damos cuenta que un niño es abusado sexualmente? Importante, porque a veces no nos damos cuenta, los papás, los especialistas nos damos cuenta en la consulta. Fíjate algo, el abuso sexual siempre se da en una persona cercana al niño, un vecino, un conocido, un familiar muy cercano, inclusive un adolescente, y ese niño está en etapa preescolar. Total. Y no solamente el abuso viene, o los papás creen que a veces el abuso sexual solamente comprende la penetración como tal, bien sea, no necesariamente, porque yo también puedo de repente introducir los dedos, ¿ok? En ano, en este caso en la vagina de la niña, y también obviamente es un abuso. Entonces a veces, no, bueno, pero es que hizo solamente eso, es un abuso. Y cuando esto pasa a mi consulta y me llegan estos casos, yo no concilio ningún tipo de abuso. Yo inmediatamente levanto mi reporte y van automáticamente pues a donde tengan que los organismos que tengan que trabajar este proceso y que tengan que atenderlo. En mi caso, ahora bien, ¿qué me manifiestan estos niños? En algunos casos, si el niño ha sido muy extrovertido, comienza a aislarse, comienza a tener pesadillas, comienza, si no mojaba la cama, a mojarla, que comienza el proceso de la enurexis. Entonces, en estos casos, estos niños se muestran temerosos, cuando ven a un tipo de persona en específico, pues no quieren. Y hay señales, algo está pasando que, ojo, puede también esta situación que te digo, enfocarse a otras situaciones que no tienen nada que ver con abuso, pero si mi hijo está manifestando conductas que antes no manifestaba, algo está ocurriendo. O sea, ¿qué pasó? ¿Sabes? Entonces ahí es donde yo comienzo, ok, mi hijo está muy temeroso, mi hijo siente miedo, mi hijo no duerme bien en las noches, me dice que quiere dormir conmigo cuando mi hijo ha sido muy independiente. ¿Qué está ocurriendo? Ahí es donde yo comienzo a tener esas alarmas y busco un especialista que nosotros, por medio de test proyectivos, de otras actividades que nosotros vamos utilizando con los niños, mediante el juego simbólico, nosotros nos damos cuenta que algo está ocurriendo. Claro. Inclusive hay casos que ellos con juguetes, peluches, utilizan tal cual este medio para poder proyectar tal cual lo que vivieron, ¿ok? Y allí es donde uno se da cuenta qué pasó. Y cuando comienzas a indagar, te das cuenta que en efecto es un abuso. Y lo más rudo es que es un abuso de alguien muy cercano. Ahora, como padres, ¿cómo podemos prevenir el abuso infantil, el abuso sexual infantil? ¿Cuáles son los tips o cómo podemos prevenirlo en casa? ¿No? Ok, claro. Fíjate que importante lo que hablamos inicial, conocimiento correcto de los genitales de manera científica, que el niño conozca desde pequeño cómo se llama su genital, el pene o la vulva, que sepa también de qué comprende su cuerpo, porque no saben, para que el niño pueda explicar posterior
qué le hicieron, si lo tocaron o no. ¿Sabes? Como partiendo de conocimiento correcto de los genitales. El otro es que no de todo el mundo él tiene que estar sentándose encima. Que si él no quiere, y esto va a sonar como que ¿qué pasa? No, es una realidad. Si el niño no quiere estar abrazándolo a usted, el niño no quiere estar dándole besitos, porque tenemos culturalmente aquí en Venezuela tenemos, no sé si eso pasa en otros países, pero en Venezuela pasa de pedir bendición al tío, dele un abrazo al tío, a la tía, siéntese en la pierna, no, ya va. Desde allí yo le estoy diciendo al niño inconscientemente, cualquiera puede tocarte. Y ahí es donde yo no permito eso. O sea, en mi consulta, si el niño no me quiere saludar desde un beso, solamente saludándome, yo lo saludo de esa manera. Yo también tengo ese margen de respeto en el niño. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer por ello. Supervisar con quién juega, qué ve en los aparatos, desde el aparato electrónico, qué ve en YouTube, qué ve ¿sabes? Porque hay mucha información que sin querer es sublimada y dada por allí de manera incorrecta. Entonces viene la curiosidad. Claro, te pregunto, ya que tocamos también ese tema, tú como especialista y con tantos años de experiencia, la conexión de papá o mamá con los hijos del saludo en la boca, ¿es recomendable? Bueno, yo, Daniela Morales, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que nosotros tenemos muchos gérmenes también, y yo dando un beso en la boca a mi hijo. O sea, respeto a los papás que hacen este tipo de saludos cariñosos, pero yo no. O sea, yo no es algo que yo recomiendo. Y vamos a hacer una controversia por los papás. ¿Pero cómo? Pero es que a mí, mi abuelito, de mi abuela, de mi tía, de mi prima, nos saludamos. Buenísimo, porque estamos hablando la sociocultura aquí, ¿no? Pero yo no lo recomiendo. Insisto. Claro. No, bueno, yo tampoco lo veo como... Y no es adecuado. Sí, no lo veo como adecuado. Porque hay niños que creen que son saludos normalizados, ¿sabes? Hay niños que van a creer que si le doy un beso a mi mamá y a mi papá, y ellos no van a saber que eso es con maldad, obviamente porque el papá y la mamá lo hacen desde el cariño y desde el amor que le puedo ofrecer, entonces él va a creer que con todo el mundo puede. Ahí es donde también tenemos que partir de la educación. Si yo soy un papá que hace este tipo de saludos, entonces yo tengo que explicarle a mi hijo por qué yo lo hago y que no son los demás. ¿Sabes? Ahí viene también la educación, como para no penalizar a los que lo hacen, porque bueno, está bien, pero vamos a ver la meta normativa. Sí, no, y bueno, al igual que tú, yo también respeto a los padres que lo hacen, pero siempre con el factor respeto y por supuesto siempre hablando con la sinceridad. Hijo, bueno, nosotros nos saludamos así porque hay un nexo muy íntimo entre nosotros, hay una conexión más allá porque tú eres mi hijo, somos sangre de mi sangre, pero esto no lo puedes hacer con otra persona, nada más conmigo. O sea, creo que siempre hablándolo. Creo que tiene que haber una conexión muy grande de confianza entre el papá, la mamá y el hijo, ¿no? Ahora, claro. ¿Crees que el bullying puede ser un factor determinante en el abuso infantil? Mira, todo como que va uniendo, y eso es ese rompecabezas. Y sin querer, a veces el bullying inicia desde el hogar, aunque no lo creas. Inicia como, qué feo te queda esa ropa, quítatelo. Wow. Ay, no, estás muy gordo, muy gorda, quítate. O sea, estoy hablando de los verbatim, porque sí se da, lamentablemente. Entonces ese niño comienza a tener esa autoestima baja, comienza a sentirse desvalorizado y comienza a hacer de él una coraza que también, si en el colegio también le generan o le hacen bullying, imagínate tú, si yo en casa no hablo de manera correcta. A veces yo les explico a los papás que es importante que los niños elijan sus ropas, comenzando por allí, la elección de la ropa, pero no es una elección de que yo te lo dejo, no, o sea, yo te voy a colocar como papá 3 muditas de ropa, ya yo las elegí, inicio desde pequeño, ¿no? Ya yo las elegí, no sé qué, y comienza el niño, yo le digo que de estas 3, ¿cuál quieres? Él va a elegir, pero ya previo, la mamá organizó que estuviese combinado y todo el tema. Yo no le estoy quitando al niño que no elija, pero es una manera de establecer también la independencia y la autonomía. Importante que yo también le digo a los papás que cuando el niño va a pasar a primer grado es importante que el aseo lo haga él mismo. Es decir, si va al baño del colegio y bueno, quiso hacer alguna necesidad, él mismo sepa limpiarse. Y a veces nosotros los papás, sobreprotectores y demás, somos los que le proporcionamos limpiar al niño. O me dicen, no, pasa que él ya está adecuado.
O sea, él en colegio solamente orina, en la casa se la demanda, no, ya va. Le digo yo, y si pasó un incidente y le ocurrió en el colegio. Entonces, inclusive hasta abrocharse el pantalón o la camisita, son cosas importantes y básicas que nosotros como papás tenemos que enseñarle. Bañarse, el niño tiene que aprender a bañarse solo, ojo, que está más pequeño, nosotros con supervisión y lo vamos apoyando. Ya cuando esté más grande, no puede ser que nosotros los papás los bañemos todavía. Entonces son un tema que a veces también los estilos de crianza nos hacen a que nuestros hijos sean dependientes de nosotros y nosotros no le proporcionemos eso. Y ahora bien, el abuso sexual tiene alguna conexión. Si yo creo que tengo carencias afectivas en mi hogar y viene esta otra persona que es mi conocido y me proporciona este supuesto afecto, y yo voy a creer, inclusive abuelos también, porque se ha visto de todo un poco, abuelos que abusan, tíos que abusan, o sea, es una gama bastante amplia, y yo creo que eso está adecuado, pero no me educaron previamente, se va a dar el abuso. Claro. Pero viene de dónde, de estas carencias también. Ojo, no es que siempre ocurre, porque tengo papás que han sido muy dadores de todo, cariñosos y demás, y bueno, les ha ocurrido esta situación bien desagradable por cuestiones de segundo y de la persona que menos cree. Entonces también no es que 100% es esto, o sea, puede influir muchísimas cosas, pueden pasar muchas cosas, y el abuso sexual, y yo siempre le digo a los papás que no es netamente su culpa, porque no es su culpa, no es nuestra responsabilidad que haya ocurrido, es cuestión, como lo digo, de segundo. Es que yo estuve siempre al cuidado de él, pero bueno, un descuido ocurrió, a lo mejor te estabas bañando y bueno, estuvo con alguien tú creyendo que era tu familiar y no sabías que eso iba a pasar. Sí, porque los papás sentimos mucha culpa cuando eso ocurre y es normal y es natural. Pero ahí es donde le explico, papá, no fue tu culpa, que estuviste siempre pendiente, tú no sabías las intenciones de esa persona y ocurrió, así sea, yendo a la cocina, o sea, cuestiones de segundo ocurren. De segundo, sí, totalmente. Ahora, tú como especialista, ¿cómo trabajas o cómo trabajar con un niño que fue abusado? Fíjate que en consulta lo que hacemos es primero la educación a los papás, porque también viene este proceso de duelo, ¿sabes? Porque a mí, porque a mi hijo, una serie de situaciones, además de la rabia, y pasan por todo ese proceso de duelo, ¿sabes? Los papás. Y con el niño, por lo menos mi área es netamente niños y adolescentes. En el caso de los niños más pequeños, se utiliza a través del juego. Como yo le comentaba en estos días a una mamá que tenía estas dudas, pero a mi hija me la trabajaba estando más pequeña desde solamente dialogar, digo, ¿no? Porque es que el recurso de los niños para poderse expresar es el juego, no hay algo más. Entonces trabajamos con los niños, la educación sexual, claro, con consentimiento de los padres, el conocimiento de su cuerpo, la aceptación de su cuerpo, y qué cariños son adecuados y qué cariños no, ¿sabes? Utilizar el recurso del juego, que a través del juego el niño va entendiendo que primero no fue su culpa y que no es la manera adecuada. O sea, hay muchas maneras también de trabajarlo y que cada especialista lo trabaja de manera distinta. No todos los trabajamos a lo mejor igual, pero la idea es poder apoyar a los papás también. En este proceso, inclusive yo siempre pido que vayan a especialistas ellos también para buscar ayuda. Claro, y preparándome un poco también para esta conversación, leía que también a través del dibujo, la pintura, se puede detectar algún índice de abuso, ¿no? Inclusive en el niño. Sí, de hecho están las técnicas proyectivas gráficas, que uno le pide al niño que dibuje y él va a ir proyectando inclusive qué ocurrió. Cuando, claro está, va a depender también los niños que pueden desarrollar dibujos, porque también es otro tema. Hay niños que de repente no pueden hablar porque tienen alguna condición, que tienen un déficit en el lenguaje expresivo oral y no se comunican de la misma manera que otro niño pudiese hacerlo, y a veces es un poco más complicado, pero hay señales o gestos que el niño te va a manifestar, ¿ok? Ahora bien, si es un niño que él puede realizar dibujos, nosotros a través de estas técnicas proyectivas, a través de los dibujos podemos verificar muchísimas cosas. No te imaginas cuántas. Inclusive cómo dibujan, el color que utilizan, porque si yo tengo en mi mesa diferentes colores y el niño solamente utiliza unos determinados, algo está pasando. Y ahí comienzo a indagar con los papás, cuando los papás no saben, porque también me pasa que lo llevan a consulta por las conductas, y detrás de esas conductas hay una información que no ha sido dada. Entonces, a través de esos comportamientos, nosotros nos damos cuenta que algo el niño nos está pidiendo a gritos, que nos está pidiendo ayuda, que algo está ocurriendo. Por eso yo siempre digo, si hay un comportamiento
inusual en su hijo, esté atento y busque la ayuda porque algo está pasando. Especialista. Si su hijo no tenía estas conductas, ¿por qué la está teniendo ahora? Hubo cambio de alguna situación en específico. Inclusive cuando hay separaciones de los padres, los niños también manifiestan si no se les da la información correcta. Porque si yo voy preparando a mi hijo previamente, el niño lo va a ir entendiendo como más. ¿Sabes? Sí, Entonces, claro. todo eso lleva de la mano. Uh-huh. Claro. Ya para ir terminando un tema tan extenso y que amerita, digo, Sí. 2 horas, ¿no? de podcast, pero creo que hicimos un análisis general, pero bastante nutrido en relación a este tema, ¿no? Y hablando de la actualidad, bueno, tú me dijiste tu opinión y la verdad comparto. Todo esto que se está viviendo ahora, toda esta nueva tendencia en relación a él, ella, Hoyo, Iggy. De hecho, leí hace unas semanas atrás un señor ya de 65 años, pero que se cree ya una niña de 9, se viste, se comporta como una niña de 9. ¿Crees que esto es un trastorno mental? Fíjate que, bueno, yo creo que te comenté en estos días mi postura, ¿no? Respeto, ojo, yo Por eso, respeto por todo eso, lo por que eso. estas personas de repente pues quieran vivir o como usted quiera vivir su sexualidad. Eso es válido, ¿no? Siempre y cuando eso no daña a las demás personas ni a usted mismo, está bien. Igual como las prácticas sexuales. Si eso no afecta a los demás, ni lo afecta a usted mismo, usted puede vivir su sexualidad como usted le plazca. Pero ahora bien, llevar a cabo esta información a los niños no lo veo correcto, porque los niños tienen que vivir sus etapas, no saltarlas. Los niños tienen que vivir sus etapas, los niños tienen que aprender a conocer situaciones acorde a su edad, y no es posible que dentro de a lo mejor una película, por hablar de una película X, la que sea, usted me quiera vender, vamos a decir vender cosas que no están acorde a mi edad, que eso no es. Entonces, si hablamos de patología, en algún momento que saquen el otro DSM y deberían de colocarlo como una patología, porque no me parece que una persona de una edad de 60 y algo, X, Y, la edad que sea, pues se autoperciba como un niño, ya va. Y ahí es donde tenemos que estar alerta a los papás. ¿Con quién juega mi hijo? Niño, etapa preescolar, etapa preescolar y adolescente. ¿Con quién juega mi hijo? ¿Con quién conversa mi hijo? Porque a lo mejor mi hijo cree que está conversando con uno de su misma edad y resulta que para nada es. Entonces, detrás de esas pantallas se pueden ocultar muchas personas con función de hacer daño bastante. Entonces, yo creo que la información de hoy es, hable de sexualidad con su hijo de manera correcta, con las terminologías científicas de los genitales. Eso le va a generar confianza, seguridad. Su hijo va a saber que el día de mañana cualquier información se le va a preguntar primero a usted y no buscar información errada de internet o del amiguito que a lo mejor está más perdido, más desinformado que él. Si nosotros generamos esa confianza en nuestros hijos, su hijo se lo va a agradecer toda su vida, porque va a entender mi mamá y mi papá, o mi mamá o mi papá, quien esté solamente a cargo. Cuando estaba pequeño me decía esto y fíjate que se lo agradezco, porque pude derribar esos tabús, porque pude de repente conseguir información correcta y acorde a lo que yo necesitaba. Y el día de mañana pues soy un adulto operativo con capacidad de decidir, elegir lo que me gusta y lo que no, y no lo que me vendan por allí. Totalmente. Y bueno, comparto cada una de tus palabras porque creo que es un trastorno mental. Yo no soy psicólogo, no manejo mucho el tema, pero yo siempre le he dicho que eso es un trastorno mental. Y sí, es cierto, cada quien hace de su cuerpo lo que quiere hacer, pero ahorita de llevarlo para hacer tendencia, porque yo lo veo como para hacer tendencia o ser trending topic en las plataformas digitales, y lamentablemente ahorita nuestros hijos en edad escolar están expuestos a esas plataformas digitales. Creo que como padres tiene que haber un límite de ver, supervisar qué es lo que está viviendo mi hijo en la tablet, supervisar qué es lo que está escuchando y viendo en las plataformas digitales. Yo te agradezco, Daniela, la oportunidad y bueno, es un tema
que espero no sean la última vez que conversemos, porque hay muchos temas y salen muchas aristas en relación a la psicología infantil, a la psicología adulta, y me encantaría tocar otros temas contigo porque sé que eres especialista en varias áreas. Te agradezco la oportunidad. Un mensaje final para despedir. Nosotros somos los proporcionadores de informaciones correctas a los hijos, y cada niño necesita padres que lo apoyen y guíen en cada uno de sus procesos. Así de decir, de sencillo, de fáciles. A veces nosotros nos cohibimos un poco porque venimos de unos estilos de crianza como padres, pero es hora de hacerlo diferente y de vivir nuestra crianza de manera adecuada desde lo que nosotros queramos hacer. Te agradezco la oportunidad. Ustedes, gracias también por habernos escuchado y visto. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like. No te pregunté, Daniela, tus redes sociales para que el que quiera buscarte y esté en Venezuela. @sixto.daniela M. Estoy en Instagram. Ahí la pueden ubicar, la pueden ver. Gracias por habernos acompañado aquí en mi podcast, tu podcast Tabú, donde no todo lo que escuchas y ves está prohibido, como no estuvo prohibido el tema de hoy, aunque es un tema que para muchos todavía sigue siendo tabú. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.